Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 161. El pecado más grande que un hijo de Dios puede cometer es el adulterio y la prostitución espiritual. Jueces capítulo 7 al capítulo 9. Cuando hablamos de pecado, tendemos muchas veces a pensar en la magnitud o la trascendencia de dicho pecado, para entonces poder manifestar y decir que un pecado es más grande que otro o más terrible que otro. En cierta manera es una forma de disculpa por lo que hacemos. Pero lo cierto es que cualquier pecado es una ofensa a Dios, porque Dios es total y completamente santo. Él no es medianamente santo, ni tampoco su santidad se puede medir por grados. Así que si no se puede medir de esta forma su santidad, tampoco podemos medir la gravedad de un pecado respecto a la ofensa que se le hace a Dios. Es decir, no podemos decir que esto ofende más a Dios que aquello u otro. Pues cualquier pecado, por mínimo que sea, es una ofensa a Dios. Y sin embargo, lo que sí podemos decir es que hay pecados que por ser directamente hechos en contra de Dios, son especialmente condenados por Él mismo. Y uno de los primeros mandamientos que Dios le dio a su pueblo fue precisamente el decirles que no deberían de tener dioses ajenos delante de Él. Es decir, no deberían intentar poner a la par, ni mucho menos por encima, a los dioses paganos que se habían hecho aquellas naciones cananeas. Fue una constante repetición de parte de Dios y un constante traerles juicio por causa de esta acción, de tal forma que el Señor mismo acuñó una frase para establecer esta práctica idolátrica de su pueblo escogido. Le llamó adulterio espiritual, a la acción de ir tras otros dioses y dejarlo a Él como el verdadero Dios. Pero también llamó a esta práctica la prostitución espiritual, porque al parecer la idea de los israelitas no era la búsqueda necia e insensata de un mejor Dios. Eso no lo podían hacer definitivamente. No era creer que había mejores dioses que el verdadero Dios, porque aun cuando su mente y corazón eran obtusos y necios, sabían las grandes hazañas que Jehová había hecho con ellos desde que los sacó de la tierra de Egipto, y sabían que ninguna deidad pagana podría igualar, pero ni siquiera absolutamente, hacer algo ínfimo en beneficio de ellos. Y entonces, ¿por qué iban tras otros dioses? La razón era una inclinación de terrible deterioro espiritual. Siempre les gustaba tener más de un Dios, dice el libro de los Jueces. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. De alguna manera diríamos que había en ellos una insatisfacción espiritual, pero esta no era causada por Dios, sino por su necio y malvado corazón, que no había aprendido a mantenerse fiel al único y verdadero Dios. Así que aunque se levantaran jueces y los liberaran y los guiaran nuevamente a la adoración a Dios, muriéndose este juez, ellos volvían a su perversa e inclinada práctica de adorar a otros dioses. Realmente, cuando uno lee estas historias del pueblo de Israel, parece increíble que pudieran hacer estas cosas, pero deberíamos también nosotros preguntarnos si quizás no estemos en camino o en la tentación de cometer estos actos terribles en contra de nuestro Dios: el adulterio y la prostitución espiritual. Cuando por cualquier causa o interés dejamos a nuestro Dios, dejamos nuestro tiempo de adoración y de cercanía con Él, preguntémonos cuán fuerte es nuestro apego a nuestro Dios, de tal forma que podamos siempre mantenernos fieles y firmes, aun cuando las presiones de la vida laboral, social y económica nos incitan a dejarlo. Que Dios nos libre de algún día cometer adulterio y prostitución espiritual.